¿Qué tal? Muy buenas tardes, licenciado, qué gusto saludarte. Pues licenciado, estamos en el mes de septiembre, el mes del testamento. Me gustaría que empezáramos antes de entrar en materia hablando de lo que es un testamento. Así es, mira, el testamento pues es la manifestación que hace una persona de forma personal, voluntaria, acerca de su voluntad para cuando él muera, respecto de sus bienes principalmente, de sus derechos, y pueden incluir ciertas cláusulas de carácter irrevocable, que son aquellas como el reconocimiento de una deuda o el reconocimiento de hijos, ¿sí? Entonces, eso es lo que es el testamento. Y digo, la ley reconoce varios tipos de testamento, pero realmente el que ahorita nos atañe en esta plática, pues es precisamente el que se hace ante notario público. Y ante notario público se hacen dos tipos de testamento: el público abierto y el público cerrado. Pero realmente el público cerrado es una complicación pues de tramitación que realmente no se recomienda, y yo no lo hago, ¿sí? Porque para empezar, pues es como no es abierto, en el sentido de que el notario no sabe qué está disponiendo el testador, porque viene precisamente cerrado, ¿sí? Nada más me dice, aquí está mi última voluntad, para que se levante el acta y llevarla al registro. Entonces es algo medio complicado y yo no lo recomiendo, pero lo mejor es el público abierto, que en algunos estados de la República, fíjate, licenciado, que no requieren testigos, simplemente va el testador, y es muy sano por cómo está la cuestión ahorita de la seguridad y de, pues digo, saber qué tiene una persona como patrimonio. Normalmente uno lleva de testigos pues a la persona que uno estima, le tiene confianza, los conoce, pero luego en ese carácter, a lo mejor yo quiero legarle algo a esta persona que va a ser mi testigo, y no se puede. Entonces tendría que buscar otra persona que no reúne esas características de mi confianza, de la seguridad que le tengo, y no sabemos quién puede ser mi testigo, que aunque lo conozca no sabemos realmente qué nexos tenga pues a lo mejor con otras gentes. Y entonces en unos estados ya nada más con que vaya el mismo otorgante del testamento ante el notario y se lleva a cabo el testamento. Inclusive aquí en Michoacán pues todavía somos de los estados, creo que somos 2 o 3 estados de la República, que todavía se necesita que el testador sea mayor de edad, es decir, de 18 años para arriba, ¿no? En otros estados ya inclusive pueden hacerlo de 16 años. No estoy seguro si también de 14, pero podríamos verificarlo ahí en la misma publicidad que hace el gobierno federal en esta campaña nacional que es en el mes de septiembre. En Michoacán tenemos un convenio entre el gobierno y el colegio de notarios para que el mes de septiembre se prorrogue y se haga ese beneficio también el mes de octubre. ¿En qué consiste este beneficio? Este beneficio es que sea un precio accesible, es decir, se fija un precio. ¿Por qué? Porque realmente es prácticamente pues el material y el tiempo que uno le dedica a llevar a cabo ese testamento, y es el testamento universal, es decir, que no hay legados. Simple y sencillamente uno designa a las personas o a la persona que va a declararla como única y universal heredera, y se hace el pago de los derechos. Entonces ahorita se fijó el monto en 1,500 pesos, masiva si requieren factura, y son 385 pesos de derechos para la inscripción, porque se hace una inscripción en el estado, en la dirección del notariado y archivo de notarías, y se hace una inscripción electrónica para que quede en el Registro Nacional de Testamentos. Entonces ya queda para cualquier necesidad de que lo otorga ante mí una persona, pero por algo fallece fuera del estado de Michoacán, o alguna de las propiedades están fuera del estado de Michoacán, y quieren llevar a cabo la radicación de la sucesión, donde lo hagan fuera del estado de Michoacán, les van a pedir un informe de si fue el último testamento. Entonces lo pedirían aquí en Michoacán porque aquí estaría registrado, pero posiblemente que haya otorgado esta persona otro testamento en otro estado,
por eso se pide el nacional, para ver en dónde más pudo haber otorgado otro testamento, y ahí sale. Entonces, si es el último, tanto en el estado como a nivel nacional, pues ya con eso se valida que ese es el último testamento. ¿Hay algún monto en que el testador puede disponer en ese testamento, o puede disponer de todos sus bienes para que no exceda, digamos, esta campaña? No, lo que pasa que el tema de cuando ya haces legados, entonces ya implica más tiempo y más dedicación del notario para elaborar el testamento, y ahí es donde ya sale del convenio para el costo de 1,500 pesos. Pero realmente en el transcurso del año el testamento aquí en la oficina promedio se cobra en 3,500 pesos, incluidos los derechos del registro, y realmente lo que hace esta campaña es reducirlo al 50%, vamos a decirlo así, porque si cobras 3,000 y lo estás cobrando en el mes del testamento a 1,500, realmente se reduce a un 50%. Y cuando es así, si no es el legado tan complejo, porque muchas veces el tema es el tiempo, de que dice, pues es que yo quiero dejarle a lo mejor la sala, comedor, un ropero, cositas así, muebles muy detalladas, pues es cuando ya el testamento se alarga y se hace más de tiempo de redacción, y entonces tomarle el tiempo a veces a las personas de qué es lo que van a decir de todas sus cosas, y en particular para quién va a ser determinado legado, es ahí donde es a veces complicado, más que nada y por el tiempo. Y cuando son que tienen una propiedad y quieren fraccionarlo en ese momento, es muy complicado, y tengo que explicárselos de que no se puede. El tema tendría que ir primero el tramitar las subdivisiones y obtener ya ahora sí de cada uno la cuenta predial, hacer la escritura a su nombre, formalizar nada más ese permiso de subdivisión, para estar en condiciones de ahora sí particularizar ya el tema de las fracciones, porque si lo dejas fraccionado y los herederos no se ponen de acuerdo, pues eso no se puede ejecutar, porque no se puede ejecutar lo que no existe de subdivisión. Entonces ese es el tema muchas veces que atoran al notario, que muchos lo hacen. Me ha tocado ver por la práctica antes de estar en la notaría que llegaba una persona con su testamento y decía, de esta casa, la planta baja se la dejo a mi hijo fulanito, y la planta alta a mi hija perenganita. Pues no se puede, porque eso no admite cómoda división, porque solo hay un acceso, una escalera. Entonces, y así lo acepta. Entonces, cuando quiere uno ejecutar el testamento, se ve imposibilitado uno como notario, pero tendrías que irte a una cuestión judicial y ahí tramitar esa voluntad y arreglarte de tal manera que se divida, ¿verdad? Porque es cuando se logra por la decisión judicial. A veces la gente tiene la idea que hacer un testamento es ya el notario me va a hacer la escritura directamente. Hay que seguir, una vez que la persona llegue a faltar, hay que seguir un procedimiento en los juzgados, o aquí con ustedes directamente. Se reformó la ley ahorita, eso fue desde el año pasado. Ha habido 2 reformas. La primera, que estuvo un poquito incompleta, por eso se volvió a reformar la ley del notariado para complementarla, y se adicionó esta última reforma 2 cuestiones muy importantes. Una fue que podíamos tramitar ante notario el divorcio, un divorcio pues, administrativo, no es un divorcio judicial voluntario. Ya ves que vas al juzgado y te quieres divorciar de forma voluntaria, pero hay hijos menores, pues ahí se tiene que decidir sobre precisamente la custodia, los tiempos de visita, la guarda del menor, etcétera. Ante notario eso no se puede hacer, y es lo que alegan ahorita en este amparo, de que estamos afectando la seguridad de los menores, de los niños, pero realmente no, porque el momento que vienen unos interesados que se quieren divorciar y hay menores o incapacitados, y no podemos, o que la mujer esté embarazada, no se puede, ¿sí? Tiene que reunirse los requisitos de un divorcio administrativo, ¿no? Entonces esa es una. Y la otra, para la mediación. Entonces ya si tú recuerdas, bueno, te vas a un juicio, los notarios pues no teníamos ninguna intervención para llegar pues a que las partes tuvieran un acuerdo satisfactorio,
tendrían que irlo al juzgado y ahí ratificarlo, etcétera, porque pues, son así las decisiones judiciales. Y tú vas ante el juzgado y si obtienes sentencia favorable, pues qué justo fue el juez, me hicieron justicia, pero el derrotado normalmente queda insatisfecho, queda inconforme, pues no le pareció la justicia y habla de que todo está vendido, ¿no? Entonces, ya tendría necesidad de unos medios alternativos de la impartición de justicia o de resolver las controversias. Y eso es lo que se logró ahora con esta reforma, de que ya el notario lo ingresas como mediador, no es un juez. Nosotros no decimos cómo se van a arreglar las cosas. Llegan las partes y uno los acompaña para que ellos encuentren una solución a su problema. Se les explica, obviamente, son totalmente imparciales, no nos interesa quién no tenga razón o no tenga razón, sino que entre ellos tienen que darse y recibir lo que eran las concertaciones famosas, ¿no? Decir, bueno, yo voy a recibir esto a cambio de esto otro y voy a dar esto, ¿sí? A cambio de lo que me van a dar. Y se resuelve el problema, porque muchas veces es así una situación sin necesidad de llegar a un juicio, ¿no? Entonces, y de lo que ya se había reformado era precisamente la tramitación de los sucesorios ante notario, ya sean testamentarios o intestamentarios. Y en eso, pues se le ha facilitado mucho a la gente, que a lo mejor los abogados litigantes dicen es que ya nos quitaron ese trabajo. Pues quiero decirles que no, se les ha facilitado. ¿Por qué? Porque en el momento que viene una persona que ya falleció, un familiar, y dice quiero que me tramites el juicio, pero hay menores, ¿sí? Pues no podemos, ¿sí? Si hay testamento y hay un representante del menor, bueno, entonces se va a cumplir, pues porque es una voluntad y se necesita que todos estén conformes. Con uno solo que esté inconforme, pues váyanse pues al juzgado, o sea, se necesita